Pues buenas tardes a todos los amigos que hoy os habéis acercado aquí a Librería Paulinas para pasar esta tarde que es preludio ya del verano, afortunadamente, que llevamos muchos días de frío, ¿verdad? Y parecía que no iba a llegar nunca. Pues tanto la librería como la editorial Paulina agradecen a Pedro y a Ernestina que hayan elegido una librería para presentar su nuevo libro, que no es un libro más en esta editorial porque ya es el tercero. Teníamos anteriormente el del Viaje en busca de Dios y El peregrino al interior del corazón, que ya son obras de hace ya un tiempo. Entonces, bueno, que hayan elegido Paulinas para un nuevo libro actualmente, que es bueno, el fruto de su nuevo trabajo, pues es bueno, ¿no? Y entonces, bueno, agradecemos esta decisión que han tomado tanto Pedro como Ernestina, pues porque el carisma paulino es evangelizar con los medios de comunicación social. Y qué mejor vehículo que un libro, pues para comunicar. La librería es un lugar de encuentro y la ocasión de presentar un libro posibilita que tanto el autor como el lector se encuentren, conecten. Y bueno, si en el caso de un libro como este se trata de un tema como la gracia y tenemos aquí a gente que ha profundizado en ese tema, pues tanto mejor. Nos van a ayudar también a nosotros a entender un poquito mejor esa cuestión tan complicada a veces de entender. Y nada más, pues damos la bienvenida a Ernestina y a Pedro y ellos nos van a hablar de esta obra nueva y de toda su trayectoria también, pasada y la futura. Gracias. Bueno, como es un sitio pequeño, quizás sí, mejor que lo pongamos así. Sí. La tecla. Lo tenemos que poner cerca de... Cogerlo también. Venga, cogemos. Yo te lo Eso, pongo. así mejor. ¿Así mejor? Bueno, vamos a comenzar. Me van a permitir que invocando al Espíritu Santo, como no. Él es el protagonista de todo y mucho más en una reunión que vamos a hablar de él, que es la gracia de Dios. Pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo primero que queremos es agradecer a la editorial la confianza que puso en nuestro libro, ¿no? Por supuesto no somos autores conocidos, o sea que se agradece doblemente. Y a todos ustedes esta alegría que nos dan. Sabemos el esfuerzo que han hecho muchos, así que muchísimas gracias por su presencia aquí. Y vamos a empezar un poco a presentar el libro siguiendo el esquema que tenemos, que es un esquema dialogal. Entonces, Pedro, ¿cómo nació este libro? Bueno, yo también quería agradeceros a todos, sois todos caras conocidas, amigos. Entonces yo creo que vamos a presentar el libro entre todos, porque aquí lo fundamental no es el libro, sino hablar de la gracia. Si os parece, todos podemos participar y entre todos seguro que hacemos una tarde pues, de gracia y de llegar a conocer más esta fuerza que tenemos todos, ¿no? Entonces podéis intervenir, podéis cortar, podemos hacer entre todos la reunión, ¿no? Entonces, ¿cómo nació? Pues la culpable está aquí a mi derecha. Es nuestra madre. Siempre que le damos nuestros libros, dice, hijos, ¿cómo escribís así? Me pone el alma en un puño. No, ser más positivos, más alegres, más... Y entonces dijimos, pues vamos a escribir un libro para ella. Con positivo, con la fuerza de la vida y de la gracia. La verdad es que no se escribe lo que se quiere, escribimos lo que vivimos. Y nosotros hemos cambiado desde una primera juventud en el que la insatisfacción era muy fuerte, entonces buscábamos mucho la trascendencia, el absoluto. Y yo creo que hemos llegado a una época más madura en el que predomina la gracia, la gratuidad, el aceptar lo que tenemos y una confianza en Dios. Pues esto es como nació el libro un poco, ¿no? Ya también hace un par de años, tampoco nos acordamos mucho. Pero ¿por qué lo hemos escrito? Bueno, pues que al investigar sobre el misterio de la gracia, vimos que es un misterio muy difícil.
poder llegar a decir, como dijo San Pablo, todo es gracia. Entonces deseamos compartir con ustedes un poco lo que hemos investigado, así por esto nació el libro. ¿A quién va dirigido, Pedro? Pues pensamos en la gente joven. La verdad que mi hermana siempre es la maestra de novicia y siempre va dirigida a la gente joven. Pero como no tenemos mucha experiencia en la gente joven, pues nos ha quedado un poco polivalente. Creemos que lo puede leer todo el mundo. Eso creo que es positivo. Y también creemos que cada persona, según sus edades, su formación, va a entender diferente el libro. Es decir, es un libro que no está todo dicho, al revés, es como insinuaciones, intuiciones, que tiene el lector que recrearlo. Tiene que ir aumentando el libro y creándolo él también con su formación. Pero lo fundamental del día es la gracia, más que el libro. Entonces Ernestina nos va a decir algo de la gracia en plan de la gracia católica, en el fondo. Sí, bueno, yo voy a leerlo porque así digo algo que tenga un poco de sentido y no me enrollo mucho. Claro, aquí también va un poco mío, de mi experiencia y de lo que intento vivir, pero sí contrastado también. Podemos entender la gracia como la respuesta de Dios al gran gemido de la humanidad. Todos recordamos esas estremecedoras palabras de San Pablo en la carta a los romanos. Sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo, toda ella con dolores de parto. Y no solo eso, también nosotros, todos nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, donde ponemos Espíritu podemos poner gracia, gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser hijos de Dios, que es lo más grande que tenemos, ¿no? Ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Si se dan cuenta, hay tres grandes gemidos que están continuamente: gemido de la creación, nuestro propio gemido, y en otro pasaje habla del gemido del Espíritu, ¿no? El Espíritu dice, gime en nuestro interior con gemidos inefables. O sea, todos estos gemidos que están aquí en todos, pues este gemido expresa el deseo de Dios que todos llevamos. Aunque nos parezca que no, aunque seamos, oye, gente que diga que es atea, que es agnóstica, todo lo que diga, pero ciertamente todo el mundo tiene un deseo de Dios. Pues este gemido del hombre que sufre de soledad, de desconcierto ante una existencia que se le presenta difícil e incomprensible. Yo en este sentido me identifico mucho con los existencialistas, ¿no? Somos como seres arrojados a una vida que se nos presenta ciertamente dificultosa. Y nos encontramos siempre desbordados por numerosas preguntas sin respuestas. Somos preguntas sin respuesta definitiva, que no nos pueden llegar nunca ni de la filosofía, ni de la psicología, ni del bienestar económico. Vamos buscando respuestas donde no las hay, solo del encuentro con la voz y la mirada de Dios. Y cuando el hombre descubre esto que es su gracia, ya encuentra su sentido de vida. Esta experiencia de finitud es de tal intensidad y hondura que le deja al hombre abocado a dos posturas. Es lo que vemos, un bien a la desesperanza. El hombre desesperado, no en el sentido de que se va a quitar la... No, desesperado que busca de acá para allá, que con bienes pasajeros. O bien a la postura creyente. Alguien tiene que estar ahí y escuchar estos gemidos. ¿Cómo va a haber tres grandes gemidos en la historia que nadie los escuche? Y es entonces cuando aparece la gracia. La gracia como presencia de Dios salvadora y enteramente gratuita. El hombre recibe la buena noticia de la gracia como don de vida divina que nosotros, por una suerte que nadie sabe por qué y merecida, hemos recibido en el bautismo. En el bautismo, infundido por el Espíritu Santo, nos viene el don de la gracia de ser hijos de Dios, como capacidad de relacionarnos con Él. A nosotros no nos asombra. Muchos a lo mejor de aquí pues rezamos un poquitín, otros no, pero nada, pues hablo con Dios, rezo. Pero tú sabes lo que estás diciendo. ¿Cómo puedes relacionarte tú con Dios? Pues sí, porque en la gracia del bautismo me han infundido esta capacidad de relacionarme con Dios. ¿Cuál es nuestro trabajo?
Pues consiste en percibir que hay gracia, es decir, presencia de Dios en mi vida en todo momento y en cada acontecimiento concreto. Porque de la plenitud de Cristo, nos dice San Juan, todos hemos recibido gracia tras gracia, y constantemente. Creer que todo es gracia implica reconocer y vivir todo como don gratuito de Dios y expresión de su amor. Si todo es gracia, aquí se estrella nuestra autosuficiencia de pretender merecer o conquistar la salvación. Quizás a veces fuimos formados, nosotros ya un poco más jóvenes, ¿no? Pero los mayorcitos, hoy que hacía que hacer muchas penitencias, las mayorcitas de la comuna dicen, ay, hijas, es que no hacéis ningún sacrificio. Y claro, así va la cosa, ¿cómo va? Pues no, la salvación es gratuita. Ahora, es cierto que la gracia oculta un misterio que se nos revela solo en parte, porque nosotros sabemos que hay que cooperar, pero no sabemos cómo será esto, Algo depende de nosotros, como dice San Pablo, para no echar en saco roto la gracia de Dios y hacerla inútil. Quizás no sabemos explicarlo, pero todos intuimos que se precisa nuestra colaboración, aun sabiendo que la gracia crea también nuestra capacidad de responder. Bueno, pues esto es un poco lo que yo quería compartirles. Ya luego en el diálogo pues hablamos más, Pero esto, que podamos llegar a decir todo es gracia. Claro, esto es muy fácil a lo mejor ahora, estamos todos muy contentos, todos nos conocemos y qué bien. Pero cuando vienen las pruebas y viene una situación difícil, de enfermedad, de decir ahí, esto es gracia de Dios, esto es amor de Dios, eso exige un acto, yo digo, heroico, le digo a las jóvenes, esto es un acto heroico. De decir ahí, esto también es gracia, esto también es providencia de Dios, esto es amor de Dios para mí. Pues ahora vamos a darle la palabra a Pedro, porque ya le quita mucho protagonismo. Pero yo creo que ya no hay que decir nada más, ¿no? Sí. ¿Qué estructura hemos seguido, Pedro? Bueno, pues la estructura del libro, si hay estructura, es muy sencilla. El libro empieza con un diálogo de una monja y un adolescente. Empiezan a dialogar y al adolescente se le ocurre preguntar a la monja por la gracia. Y entonces empiezan a hablar de la gracia, le explica lo que es la gracia, que es el amor encarnado de Dios, pone un cuentecito muy majo del Génesis, y en un momento dado entra en el monasterio para hacer una experiencia. Y se abre una puerta y justo en ese momento entran en la gracia. En vez de hablar de la gracia, van a vivir la gracia. Entran en un país, en Caris, un país maravilloso de fantasía. Entonces todo el libro está con dos esferas, la esfera real y la esfera de la fantasía del país este de Caris, donde todos los personajes pues viven la gracia de una forma muy determinada. Nunca está claro en qué momento estamos, si estamos en la realidad o estamos en la fantasía. Y esto es así adrede porque creemos que la gracia está en la realidad, es una forma de ver diferente. No es un lugar o un tiempo diferente, sino es el mismo lugar, pero con unos ojos diferentes. Entonces tenemos que intentar descubrir el mundo de la gracia, el mundo de Caris, pues en nuestros vecinos, en nuestros trabajos, en nuestros amigos, ¿no? Y eso es un poco lo que quiere hacer el símil este del cuento, ¿no? De cuando entran la monja y Martina en el reino de Caris, un reino maravilloso. La estructura del libro también es un libro que está como inconcluso. Son pequeñitos flash, pequeñitos cuentos, como ya decía antes, que tiene que recrear el lector. Es decir, no es leo un libro y que me lo den todo, pues no. Este libro, los derechos de autor tendrían que ir también a los lectores porque tienen que crear. El libro se crea cada uno, con sus experiencias. Según tu formación y tus experiencias, vas a vivir un mundo diferente. ¿Cuál es tu capítulo preferido? A ver, si coincidimos. Yo no sé si ¿esta hace falta? Sí. A lo mejor para los de atrás. Para los de atrás sí. Bueno, pues el mío es el del entierro del melocotón. Esto se trata de un melocotón, el pobre que está todo el tiempo queriendo quitarse ese hueso duro que tiene dentro. Le gustaría ser todo carne. ¿Por qué? Porque ese hueso duro le hace daño a él y hace daño a los que le quieren comer. Y entonces el hombre está desesperado, intenta de todo, y ya deciden los vecinos enterrarle.
Dice, oye, este melocotón que es tan duro y nos hace tanto daño, pues vamos a quitándolo de encima. Y le quieren enterrar. Y el hombre ya está, bueno, el melocotón, está el pobre ya desesperado, le van a enterrar y de pronto algo del cielo cae. Y es una gota de sangre que se mete en él, penetra y disuelve el hueso. Bueno, esta gota de sangre, pues ya sabemos, ¿no?, que es el amor de nuestro Señor Jesucristo ahí derramado. Y entonces él se pone muy contento y sigue viviendo, pero ya sin hueso. Todo es, y nace ese árbol que son, todos los melocotones no tienen hueso. Y por eso me gusta. A ver, ¿cómo entender correctamente la gracia, Pedro? No. No, a ver, hijo. No lo quiere contar. El libro. Claro, ahora empezar otra vez con la gracia. El libro. Bueno, ya lo explicaste un poco, ¿no? Bueno, pero quería decir una cosita. Es decir, a ver, hemos querido acercarnos al tema de las parábolas y de los koan. No sé si conocen los koan japoneses, que son como cuentecitos que tienen una gran fuerza en su interior. Es decir, en principio, estos cuentos no hay que ir con la mente racional. Es decir, si intentamos entenderlo, cuando empieza que no entiendo nada y que doy vueltas, pues no, ahí no estamos funcionando bien. Hay que utilizar el cerebro de la intuición o del sentimiento, pero nunca es racional, porque no son cuentos racionales. Como las parábolas, ¿quién puede entender que el último es el primero? Pues nadie, eso no se entiende. O que para entrar en el reino de los cielos hay que ser como niños. La razón no lo puede entender, entonces si estamos dando vueltas a la razón, pues va a estar contra una muralla. Tenemos que despertar otros centros de nuestro cerebro, que tenemos también, que son de otro tipo, que es la intuición, el sentimiento, la experiencia que hemos tenido a veces de que el último es el primero en nuestras vidas. Entonces, estos cuentecitos del libro pues quieren parecerse, claro, salvando las distancias, a las parábolas de Jesús y a los koan un poco del budismo zen, ¿no?, que son cosas que están muy densas, tienen muy poquita. Es decir, nosotros hemos intentado siempre disminuir palabras. Si una imagen la podíamos hacer con 5 palabras y tenía 10, pues quitábamos 5. Es decir, siempre es lo menos es más. Es decir, cuanto menos palabras, porque las palabras a veces, pues sí, que gustan oírlas y tal, pero quitan la fuerza, ¿no? Entonces creemos que la fuerza de estas cuentecitos es dejarlos actuar. Es como la levadura en la masa. Se mete la levadura en nuestro interior y sin querer pensarlo, sin querer entenderlo, va actuando. Va actuando y un día pues se dará la luz, como el koan. El koan dice, lo he entendido, iluminación. Pues bueno, sin llegar a esos extremos, pero sí, se deja el cuentecillo ahí y va el cuento rumiando y va haciendo su fuerza. Bueno, y aspectos negativos que también los tendrá. A ver...